A la insuficiencia cardíaca es más que nada referirnos a un cuadro sindromático, es decir, es un cuadro donde hay una serie de signos y síntomas. La insuficiencia cardíaca en sí es la fase, vamos a decir, de respuesta del corazón ante una noxa, ante algún factor que pueda llevar al desarrollo de esta enfermedad. Es decir, en sí mismo la insuficiencia cardíaca por sí misma no es una enfermedad, sino es un síndrome clínico que se da en respuesta a un infarto, a una miocardiopatía, a una endocardiopatía, a una pericardiopatía, a una valvulopatía. ¿Sí? Es la fase como final del desarrollo de esa enfermedad. Cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca, estamos diciendo que el corazón es incapaz de mantener su función de bomba. El corazón es una bomba que impulsa rítmicamente la sangre hacia el sistema de vasos sanguíneos. Entonces, el corazón tiene la capacidad de generar lo que se denomina un gasto cardíaco, que es la capacidad que tiene el corazón de impulsar un volumen adecuado hacia la circulación sistémica para cumplir los requerimientos metabólicos y acomodar el retorno venoso. Cuando el corazón es incapaz de mantener el gasto cardíaco adecuado, incapaz de seguir funcionando como bomba, entonces decimos que existe una insuficiencia cardíaca. Cuando nosotros hablamos de esta situación, entonces se puede ver como una afección cardíaca. O sea, una situación es un síndrome clínico generado por un problema cardíaco. Ese problema cardíaco puede afectar la funcionalidad diastólica, llenado de la bomba, sistólica, la capacidad de vaciado de la bomba, o puede ser ambas, o por un aumento de las necesidades del volumen del volumen de oxígeno necesario. O sea, el cuerpo necesita más oxígeno, como puede ser en los cuadros febriles, en el hipertiroidismo, en el embarazo. Entonces, la insuficiencia cardíaca es básicamente un cuadro sindromático donde existe una incapacidad del corazón de mantener el gasto cardíaco adecuado. El libro de Braunwald define básicamente que la insuficiencia cardíaca es una situación en la cual el corazón es incapaz de mantener un gasto cardíaco adecuado a los requerimientos metabólicos y al retorno venoso. Esta es una definición que ya tiene mucho tiempo, pero desde el punto de vista de caracterización de las definiciones no es una definición muy completa, es muy ambigua. Sin embargo, es la definición que engloba muchos de los elementos de las características de insuficiencia cardíaca, es decir, de que no es capaz de mantener. ¿Por qué no es capaz de mantener un gasto cardíaco adecuado? Es la primera pregunta. ¿Son los requerimientos metabólicos mayores a lo normal? Es otra de las preguntas. ¿El retorno venoso es mayor? Porque son definiciones que son elementos que quedan ahí un poco volando, pero que si nosotros nos vamos siguiendo a leer el libro de Braunwald podemos ir entendiéndolo con mejor caracterización. Pero la Asociación Americana de Cardiología y en una P que había hecho en el 2005 definía a la insuficiencia cardíaca como un síndrome clínico. Fíjense que aquí está lo que yo les decía, es un conjunto de signos y síntomas.
clínico el diagnóstico. Complejo, que puede resultar de cualquier daño estructural o funcional que altere la habilidad del ventrículo para llenarse o para expulsar la sangre. Fíjense que acá ya nos da una definición más fisiopatológica. Al decir de que no es una enfermedad en sí misma, sino que es un síndrome igual que la anemia. La anemia en sí misma es un reflejo de una gran cantidad de enfermedades. Y la insuficiencia cardíaca es un reflejo de una alteración estructural o funcional del corazón. Y específicamente del ventrículo. Entonces, es una alteración del ventrículo que hace que sea incapaz de llenarse o expulsar la sangre, que puede ser por una alteración estructural, un infarto, o una alteración funcional del ventrículo. Esta definición, entonces, engloba muchos elementos desde el punto de vista fisiopatológico. Vamos a recordar un poco la fisiología cardiovascular. Acá tenemos una radiografía, podemos ver que el corazón está aumentado de tamaño, se ve bien la aorta desarrollada y hay un aumento de la trama broncovascular en los pulmones, indicando una retención de líquido a nivel de los pulmones. Cuando nosotros hablamos del corazón, tenemos que recordar algunos conceptos básicamente. El concepto de que la aurícula derecha tiene un rango de media de 4 centímetros, el ventrículo derecho tiene durante la sístole, entre sístole y diástole va variando entre 24 y 4 y la presión entre 24 milímetros de mercurio y 4 milímetros de mercurio. En la arteria pulmonar durante la sístole es 24 milímetros de mercurio, una media de 16 milímetros de mercurio y una diastólica de 10 milímetros de mercurio. Que la presión capilar pulmonar de enclavamiento es de 9 milímetros de mercurio promedio. La aurícula izquierda tiene una presión, tiene una presión de 7 milímetros de mercurio y el ventrículo izquierdo de 330 y 7 milímetros de mercurio. Y la presión sistémica es entre 130 y 70 milímetros de mercurio, una presión media de 85. Estas son las presiones, mostrándonos que el corazón es un órgano que funciona de acuerdo a las variaciones de presión. Recuerden que en el primer curso nosotros habíamos dicho que el corazón es un órgano autónomo. ¿Qué es lo que determina esa autonomía? Que no depende directamente del sistema nervioso. Y esto es porque tiene unos nódulos sinusal, unos nódulos auriculoventriculares, hay fibras, la fibra de Purkinje, que tienen una capacidad de transmisión de un impulso. Y la transmisión de ese impulso se genera por las distensiones, por los cambios de presión que existen a nivel de la pared. Eso es lo que induce esa serie de cambios. Y esos cambios de presión, ¿sí?, permiten el flujo, el movimiento de la sangre a través de este sistema. Ustedes se dan cuenta que durante la sístole en el ventrículo derecho la presión es de 24 milímetros de mercurio, una presión de 24 milímetros para impulsar la sangre hacia el sistema pulmonar. Y durante la diástole baja 4 milímetros de mercurio, o sea, hay una gran variación. La presión de la arteria pulmonar varía entre 24 y 10 milímetros de mercurio. Son las presiones por las cuales la presión capilar pulmonar, que es la presión que permite la difusión del oxígeno y el dióxido de carbono, es de 9 milímetros de mercurio para facilitar la circulación. Y ustedes habrán visto en fisiología esta curva, ¿recuerdan? ¿Sí? Esta curva nos permite entender el funcionamiento del corazón, recordándonos que el corazón tiene dos hemicarios, derecho e izquierdo, y tiene 4 cavidades, que son 2 aurículas y 2 ventrículos.
Las aurículas están separadas de los ventrículos por válvula. Del lado derecho, la tricuspidia, del lado izquierdo, la válvula mitral. El ventrículo está separado de las arterias, pulmonar a la derecha, aorta a la izquierda, por las válvulas pulmonar y válvula aórtica. Estas válvulas se abren y se cierran de acuerdo a las diferencias en cuanto a presión y volumen. Y fijémonos acá un poco, esta es la curva donde vemos volumen y vemos presión. Presión, volumen. Acá vamos a tomar al ventrículo izquierdo, que si miramos en la imagen anterior, vemos que el ventrículo izquierdo tiene una presión sistólica de 130 milímetros de mercurio y diastólica de 7 milímetros de mercurio. O sea, existe una tremenda diferencia de presión, que es lo que estamos viendo acá. Ustedes ven que acá llega hasta 130 y luego baja hasta unos 7-8 milímetros de mercurio. En esta imagen nos muestra cómo el ventrículo izquierdo, vamos a irnos por acá primero, cuando se abre la válvula mitral, vemos que progresivamente aumenta, acá hay una presión de llenado, aumenta el volumen. Fíjense cómo aumenta el volumen. Entonces, aumenta el volumen a nivel del ventrículo izquierdo. Curva de volumen. Entonces, al aumentar el volumen, después llega un momento donde la presión básicamente se cierra el ventrículo, la válvula mitral, y se mantiene cerrada también la válvula aórtica. Entonces aumenta la presión hasta que se abre la válvula aórtica. Y en ese momento hay una disminución de volumen, es como cuando nosotros tenemos, a ver, si ustedes tienen una manguera, ¿sí? Están en la manguera y cierran el punto final de la manguera, y qué pasa cuando está acumulándose agua, ¿verdad? Y después largan el dedo, la fuerza con la que sale es mayor y luego se estabiliza la presión. Por eso es que la curva aumenta la presión por ese chorro inicial, y luego va disminuyendo el volumen. Cuando la presión se igualó con la presión de la arteria, ¿qué es lo que pasa? Se cierra la válvula aórtica, cae la presión y aquí nuevamente se abre la válvula mitral y vuelve este ciclo. Este ciclo es importante para mantener la circulación. Y cuando nosotros decimos que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico, donde hay una incapacidad de mantener el gasto cardíaco, hay una incapacidad porque existe un trastorno tanto en el llenado y el vaciado. Entonces hay una alteración en cuanto a presiones o volumen que generan que no pueda mantener el gasto cardíaco adecuado. ¿Y qué puede ser esto? Puede ser por trastornos valvulares, puede ser por trastornos en la contracción del corazón, ¿me entienden? Puede ser por trastornos que pueden ser miocárdicos, epicárdicos, pericárdicos, ¿me entienden? Entonces ven que aquí está la funcionalidad aplicada del corazón. El corazón entonces es una bomba capaz de mantener un gasto cardíaco, es una bomba que impulsa la sangre hacia un sistema.
Ustedes ven acá que la válvula mitral se abre, entonces se va llenando de sangre el ventrículo. Cuando se llena, hay un pequeño punto donde ambas válvulas están cerradas y ahí aumenta la presión. Contracción isovolumétrica, no cambia. Luego, después de llenado, se abre la válvula aórtica y se contrae. Esa contracción hace que la sangre pase hacia la aorta. Pasa en forma inyectiva, hay un ligero aumento de la presión, porque estaba a presión dentro del ventrículo, y luego se cierra la válvula y vuelve a caer la presión para nuevamente llenarse. Entonces, básicamente este es nuestro periodo diastólico y este es nuestro periodo sistólico. ¿Estamos? Cuando nosotros hablamos de gasto cardíaco, nosotros estamos hablando de volumen minuto. Es la cantidad de sangre que bombea el corazón por minuto. Volumen minuto, nuestro gasto cardíaco es la cantidad de sangre que se expulsa por minuto. ¿Y qué tenemos para poder contabilizar en un minuto? La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, el volumen que es impulsado en cada sístole, entonces nos da nuestro volumen minuto. Muy bien. Acá nosotros hemos visto que ese volumen sistólico depende entonces de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca depende, ¿sí?, de la estimulación simpática o parasimpática. Claro, porque si hay una estimulación adrenérgica, aumenta la frecuencia cardíaca. Y si es parasimpática, va a bajar la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico, el volumen que se expulsa, depende de la precarga, que venga una buena cantidad de volumen de sangre, de la poscarga, de que no haya una resistencia posterior, y de la capacidad de contractilidad que tenga el corazón. Entonces, nuestro gasto cardíaco, nuestro gasto cardíaco, el gasto cardíaco o volumen minuto, que básicamente es lo mismo, ¿no? Hay una pequeña diferencia, pero es la forma más fácil de poder entender. El volumen minuto, entonces, depende del volumen sistólico o volumen latido, cuánto volumen se expulsa, por la frecuencia cardíaca. Eso nos da nuestro gasto cardíaco. Y ustedes saben que gasto cardíaco por resistencia vascular era presión arterial. Entonces ustedes también ven que la hipertensión arterial, la pregunta que era, la última pregunta era, depende del gasto cardíaco, el cual depende de la precarga, poscarga y contractilidad también. Entonces ustedes ven que la funcionalidad del corazón está en directa relación con la presión arterial. ¿Está claro? Muy bien. ¿Se entiende esto? Aquí vamos a comenzar a hablar un poquito. Bueno, ¿qué es la precarga? La precarga depende del retorno venoso. Es decir, ¿cuánto volumen retorna al corazón? Si por alguna razón yo tengo edemas, hay mucho líquido en el tercer espacio, tengo tengo un sangrado, estoy perdiendo sangre, yo voy a tener una disminución del retorno venoso. Y al tener una disminución del retorno venoso, eso va a influir en el volumen sistólico y va a influir en el gasto cardíaco. Entonces, una persona que tenga un daño cardíaco, si por ahí tiene un sangrado, va a tener una alteración de la función. La poscarga depende de la resistencia vascular periférica o sistémica y depende de la contractilidad cardíaca.
este trabajo del corazón. ¿Cuál es el trabajo del corazón, dijimos? Funcionar como una bomba, inyectar la sangre. Esa es la función. ¿Y qué es lo que eyecta? ¿Contra qué eyecta? Contra una carga. ¿Sí? Él tiene que eyectar la sangre para llenar el sistema de acuerdo a las necesidades metabólicas. Entonces, hay ciertos conceptos que debemos entender. Y este es un concepto que no lo van a encontrar muy frecuentemente en los libros. Quiero que entiendan por qué nosotros hablamos en el caso de la insuficiencia cardíaca. Antes de hablar de insuficiencia cardíaca, tenemos que entender un concepto que es el concepto de reserva cardíaca. La reserva cardíaca es la capacidad de incrementar el volumen de minutos, el gasto cardíaco en función de la actividad. Entonces, yo estoy acá, parado, tranquilo, ¿sí? Mi frecuencia cardíaca ahora está en 70, 75 más o menos, ¿sí? No tengo ningún problema. Si comienzo a trotar, comenzamos a trotar. ¿Qué pasa? Estoy aumentando mi frecuencia cardíaca. Estaba un poquito más alta. Incremento la frecuencia cardíaca. ¿Para qué? ¿Por qué incrementa la frecuencia cardíaca del corazón? Para mantener el gasto cardíaco. ¿Entienden? Los músculos se contraen para vaciar y enviarle más sangre al corazón para que él le pueda devolver sangre oxigenada. Contrae las venas. Entonces los músculos de la pierna comienzan a contraerse y le envían. Entonces hay un aumento de retorno, un aumento de la precarga. ¿Entienden? Todo y cada uno de nosotros, si comenzamos a correr ahora, ¿sí? Va a aumentar nuestra frecuencia. No es que va a mantenerse 70. Lo normal es que suba la frecuencia cardíaca. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque eso es lo que se llama reserva cardíaca. Es la capacidad que tiene nuestro corazón de mantener ese gasto cardíaco, ese volumen minuto. ¿Y cómo va a mantener ese volumen minuto? Y ahí es donde vemos volumen sistólico, frecuencia cardíaca. ¿Qué hace para mantener el volumen, el gasto cardíaco? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el retorno venoso y de esa manera se mantiene el gasto cardíaco. ¿Me entienden? ¿Se entiende eso? Cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca, es la disminución de la capacidad del corazón para impulsar la sangre. Es decir, es una disminución de la capacidad de reserva cardíaca. Entonces, yo estoy acá, corro y me canso, sí, normal, pero paro y después ya me recupero. Pero si yo me voy y corro, o estoy haciendo una actividad mínima, caminar, y me comienzo a cansar y paro y no mejoro, entonces comenzamos a decir que hay una alteración de la reserva cardíaca. El corazón aumentó su frecuencia cardíaca o no aumentó lo suficiente para mantener el gasto cardíaco. No hubo un retorno venoso adecuado. Entonces hay una insuficiencia cardíaca. Y los mecanismos de adaptación no fueron lo suficiente para mantener el gasto cardíaco. Por eso la insuficiencia cardíaca tiene esa definición fisiopatológica, de que es una alteración de la bomba, del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque o es una alteración funcional o morfológica para el llenado o el vaciado del corazón. O no puede recibir o no puede enviar para mantener la actividad. ¿Se entiende? Y entonces la insuficiencia cardíaca es una falla final. La reserva cardíaca
es el valor del gasto cardíaco que puede aumentar por encima del valor de reposo. Para que ustedes entiendan, el gasto cardíaco, perdón, la reserva cardíaca y por ende el gasto cardíaco puede aumentar hasta un 300%. O sea, 4 veces más prácticamente puede aumentar. Entonces, fíjense lo que estamos hablando. De que el corazón, si yo me voy, estoy en reposo y de repente comienzo a correr, mi corazón puede trabajar y mantener la funcionalidad sin sufrir un daño hasta 300 veces manteniendo su gasto cardíaco. Y los mecanismos que ayudan a mantener esa reserva cardíaca son los mecanismos de Frank-Starling, el aumento de la contractilidad y el aumento de la frecuencia cardíaca. Aumentamos gasto cardíaco. ¿Por qué aumentamos gasto cardíaco? Porque o aumento la frecuencia cardíaca o aumento los fenómenos que aumentan mi volumen eyectivo, que eran precarga, postcarga, contractilidad. Los mecanismos de adaptación son los mecanismos de Frank-Starling, los mecanismos neurohumorales, el sistema de renina-angiotensina nuevamente, los factores natriuréticos, sustancia vasoactiva y la hipertrofia y remodelado del miocardio. Entonces, en este punto les pido a todos que busquen cuáles son los mecanismos de Frank-Starling, de adaptación del corazón. Busquen ahora. Mecanismos de Frank-Starling de adaptación. Aumento del retorno venoso, más sangre llega al corazón, estiramiento de las fibras musculares del corazón y mayor fuerza de contracción. Claro, no te escucho. Repetimos, por favor. Aumento del retorno venoso, el ventrículo se llena más y aumenta el volumen diastólico final. Estiramiento de las fibras musculares del corazón y mayor fuerza de contracción. Se expulsa más sangre y aumenta el volumen. Básicamente, el mecanismo de Frank-Starling es: siente que hay mayor volumen y se contrae con mayor fuerza. ¿Estamos? Muy bien. Es un mecanismo de adaptación. ¿Estamos? Ese mecanismo de adaptación es el mecanismo que permite mantener esta reserva cardíaca. Lo primero que tenemos que entender es que el mecanismo de Frank-Starling no es un mecanismo patológico, sino que entender que es un mecanismo fisiológico que mantiene la capacidad contráctil del corazón. ¿Entienden? Cuando son vencidos estos mecanismos de adaptación es cuando sobreviene la insuficiencia cardíaca. Entonces, acá tenemos que en este caso nosotros volvemos volumen minuto cardíaco. Este volumen minuto ¿de qué depende? Depende de el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, para mantener este volumen minuto, existen diferentes mecanismos que mantienen, como el mecanismo de Frank-Starling, para mantener la contractilidad del corazón, los mecanismos de frecuencia cardíaca, la resistencia vascular postcarga y precarga que dije. Ahora, para mantener la frecuencia cardíaca, para elevar la frecuencia cardíaca, ¿qué eleva la frecuencia cardíaca? Los mecanismos de reflejo simpático. Entonces, si yo quiero mantener mi volumen minuto, ¿sí?, se ponen en marcha reflejos simpáticos que aumentan mi frecuencia cardíaca y la contractilidad del corazón.
Entonces, cuando yo comencé a correr, vamos, tipo Alicea para meter gol. Entonces, en ese momento se estimularon, hay un estímulo de reflejo simpático que aumentó la frecuencia cardíaca para aumentar mi volumen. De forma similar, se ponen en marcha mecanismos que llevan a una vasoconstricción periférica, ¿sí? De modo tal a que voy a cambiar la poscarga y eso va a estimular el drenado del sistema venoso aumentando el retorno venoso. ¿Entienden? Estos son mecanismos que llevan entonces a mantener esa reserva. Muchas veces este es un concepto que no lo explicamos cuando hablamos de la patología, ¿no? Entonces que ya lo damos por entendido desde el punto de vista fisiológico. Entonces el mecanismo de Frankenstein es el aumenta el volumen sistólico al aumentar el volumen de fin de diástole. Aumenta el volumen sistólico. Claro, yo aumento el volumen, ¿por qué? Porque no aumenté el volumen con el cual llené el corazón. Si yo lo lleno más, tengo que vaciarlo más. Aumento la contractilidad. Esto es porque hay mayor estiramiento de las fibras musculares y esto le da mayor fuerza de contracción. En la insuficiencia cardíaca, este mecanismo ayuda a mantener el volumen minuto, el gasto cardíaco, hasta cierto punto. El volumen minuto puede, en una insuficiencia cardíaca, hoy en día, la insuficiencia cardíaca, puede haber insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco normal o disminuido. ¿Estamos? La insuficiencia cardíaca, entonces, es cuando hay una alteración de ese volumen minuto, tanto en reposo como en ejercicio. En esta imagen, nosotros vemos el volumen minuto cardíaco. Volumen. Y esta es la presión diastólica del ventrículo izquierdo. Entonces, fíjense que recuerden que el ventrículo izquierdo tenía una presión diastólica baja. Comenzaban 7 milímetros y después llegaba. En esta imagen nos muestra con un reposo y el ejercicio cómo va a variar. Entonces, en una persona normal, en reposo la presión de fin de diástole es de 10 milímetros de mercurio en el ventrículo. Y cuando hace el ejercicio, aumenta, ¿sí? Aumenta la presión de cerca de 20 milímetros. Esto tenía que ser el volumen, no 10 milímetros de mercurio. Esto es volumen. Para aumentar el volumen y pasarlo de unos cerca de 3 litros y medio a cerca de 5 litros y medio de volumen. Entonces, ¿qué pasa? Lo normal es que si yo, paradito, mi gasto cardíaco es de 3 litros en un minuto, pasan por el corazón 3 litros y medio, 4 litros, ¿verdad? Cuando hago ejercicio van a tener que pasar más para bombear mayor cantidad de volumen. ¿Se entiende? Pero en el paciente con insuficiencia cardíaca, la presión está alterada ya en la diástole. Y en reposo, esa presión permite muy poco volumen, mucho menos que el reposo normal. Pero no es tanta la diferencia aún, pero sí se marca mucho la diferencia, aumenta la presión y esto no aumenta demasiado el volumen. Entonces, es una falla en la bomba. Esa reserva cardíaca se ve alterada y el paciente hace un pequeño esfuerzo y no puede compensar con ese volumen. Entonces, normalmente tenía un volumen de gasto cardíaco de 2 litros y medio y al hacer el ejercicio pasa a 2 litros 800. ¿Entienden? Entonces el paciente necesita estar en reposo para que no pueda entrar en una falla donde el paciente se congestione a nivel de los pulmones.
Muy bien. Este cuadro es muy interesante. Entonces, y aquí sí ustedes pueden ver. Y recuerden algo que dijimos al comienzo. La insuficiencia cardíaca es una falla de bomba. Es una alteración en el gasto cardíaco. No es capaz el corazón de mantener el gasto cardíaco adecuado. ¿Estamos? No es capaz de mantener el gasto cardíaco adecuado. Cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca, hablamos de que hay una alteración estructural de alguna parte del corazón o funcional del corazón. ¿Estamos? Entonces hay un daño miocárdico, un daño de válvula, un daño que lleva al mal funcionamiento del corazón para que no pueda mantener el gasto cardíaco. ¿Estamos? Algo está alterado. Entonces ustedes ven acá la capacidad de respuesta que tiene el corazón normal. Entonces, cómo es capaz de llevar el gasto cardíaco y cambiar las presiones y aumentar el gasto cardíaco de acuerdo a esa diferencia de presión. Y acá en el gráfico de abajo vemos que cuando el corazón está dañado, no es capaz de responder a ese cambio para aumentar el gasto cardíaco. Esa es la ciencia y nosotros tenemos que entender cuál es la causa que llevó que el corazón no pueda mantener ese gasto cardíaco adecuado. Entonces, recuerden también la activación simpática, estimulación simpática produce una elevación de la frecuencia cardíaca, de la contractilidad, del tono vascular y tiene efectos compensadores tardíos en la insuficiencia cardíaca. Los efectos negativos son que aumenta la resistencia vascular sistémica, el hipoflujo en la piel, se agota la reserva de noradrenalina rápidamente y los trastornos de ventilación, perfusión temporal. También recuerden que durante los factores de estimulación simpática puede haber alteraciones de las arterias coronarias. Bueno, entonces, acá vamos a entender un poco y otro concepto muy importante cuando hablamos de la insuficiencia cardíaca, que es un desequilibrio que se produce entre el aporte y demandas. Este desequilibrio se produce porque justamente cuando el paciente comienza a hacer una actividad física, entonces el paciente o tiene una infección y aumenta su frecuencia cardíaca, las necesidades de oxígeno son mayores que el aporte que pueden dar. Y esto se puede salvaguardar en una primera instancia con esa reserva, pero cuando continúa el proceso lleva a la insuficiencia final. La estimulación simpática produce un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y las necesidades que facilita la aparición de cuadros de la cardiopatía coronaria isquémica. ¿El infarto qué es? El infarto es el corazón necesita, el miocardio necesita oxígeno y hay una obstrucción. No hay relación entre aporte y demanda. En el sistema renina-angiotensina, ya sabemos también. Entonces, hay una disminución del volumen minuto, una disminución del flujo sanguíneo renal, va a haber como consecuencia de la insuficiencia cardíaca, una disminución del filtrado, y esto lleva a una retención de agua y sal, que es lo que comúnmente produce los edemas. Se habla hoy en día de una alteración cardiorrenal, ¿sí? Va muy asociada la afección cardíaca a la afección renal, que va a producirse una afección renal prerrenal por la baja cantidad de volumen que recibe el riñón. Esa retención pone en marcha el sistema renina-angiotensina-aldosterona y esto va a producir la retención de agua y sodio que va a llevar al fenómeno de edema. También hay una liberación de los factores natriuréticos, sobre todo por la distensión auricular. Y estos factores natriuréticos producen natriuresis, inhiben la actividad del sistema renina-angiotensina
y esto va a producir una pérdida de volumen. También hay una activación de las endotelinas que lleva a mayor factores de vasoconstricción y finalmente en la insuficiencia cardíaca puede haber un fenómeno de remodelado. Este es el corazón normal. En un paciente que la causa de su insuficiencia cardíaca sea, por ejemplo, la hipertensión arterial, el remodelado va a llevar a una hipertrofia de la pared del ventrículo. Todo músculo que se ejercita se hipertrofia. En lo que se produce una alteración de la funcionalidad por la muerte de células, sobre todo se va a producir una dilatación. Y esto, hay diferentes elementos que pueden llevar a la producción de esto. Y esto es por sobrecarga de presión, sobre todo la hipertrofia concéntrica, y por sobrecarga de volumen, la hipertrofia o hiperplasia de la pared. Uno de los primeros elementos que va a ocurrir siempre, primer cambio que siempre ocurre, y esto anótelo, primer cambio que siempre ocurre, tanto en la hipertensión arterial o como fenómeno inicial para el desarrollo de la insuficiencia cardíaca, es la disfunción diastólica, es la incapacidad de generar un llenado adecuado a nivel del ventrículo izquierdo. Posteriormente, ya con el tiempo y de acuerdo al tipo de patología, va a ocurrir una disfunción sistólica. Entonces, en la insuficiencia cardíaca se ve una alteración, donde vamos a tener una alteración en ese cuadro que teníamos anteriormente. Y ustedes van a ver en esta curva de presión en insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica. ¿Qué es la sistólica? La sistólica es, recuerden, esta parte en la eyección del volumen. Y en este caso, nosotros vamos a ver ese problema en el proceso de eyección, donde va a haber una alteración en cuanto al volumen de eyección que se va a realizar. Entonces ustedes ven que hay una alteración en ese volumen. Luego, en la diastólica hay una alteración sobre todo del proceso de llenado durante esa etapa de llenado del ventrículo. Bueno, entonces, todo esto para poder comenzar a hablar entonces de insuficiencia cardíaca. Entonces, la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico donde hay una falla de bomba, ¿sí? Hay una falla en el proceso de mantenimiento del gasto cardíaco, ¿sí? Por alteraciones en el llenado o en el vaciado, en la contracción del corazón. El corazón no expulsa la sangre suficiente para los requerimientos metabólicos. Hay una alteración entre la demanda y lo que se envía, o solo es capaz de hacerlo aumentando anormalmente su presión de llenado. Es un síndrome que le cabe aparecer una gran cantidad de signos y síntomas que pueden deberse a la hipertensión venosa pulmonar, aumento de la congestión a nivel de los pulmones, la hipertensión, trastornos sistémicos, al bajo gasto con fracaso como bomba o al fracaso de los mecanismos compensadores. La insuficiencia cardíaca sistólica. Según esta alteración del músculo, cuando el fenómeno primario es una disminución del gasto cardíaco por deterioro de la función contráctil, que es lo que vemos sobre todo en las alteraciones donde hay una disminución de la fracción de eyección o una cardiomegalia, como puede ser en posterior a un infarto. El paciente tuvo un infarto y meses después comienza a desarrollar un síndrome clínico de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca diastólica, cuando se produce una dificultad para el llenado ventricular por falla en la relajación, puede ser por trastornos, por ejemplo, pericárdicos, endomiocardiofibrossis, donde hay una alteración en la función de relajación, pero con función sistólica conservada.
En estos casos puede haber una insuficiencia cardíaca, una congestión con fracción de eyección conservada, normal y sin cardio final. Bueno, hay una clasificación funcional que nos facilita. La Asociación Cardiológica de Nueva York en 1970 y algo hizo esta clasificación que hasta ahora persiste como se basó en los estudios de Framingham. Framingham es el estudio más grande sobre estudios cardiológicos. Ya le dije qué es Framingham. No entra dentro de la revista, ¿no? Framingham es una ciudad en Estados Unidos que en los años 60 se tomó como una ciudad modelo por la baja incidencia de migración que existía. Y todas las personas que vivían ahí fueron reclutadas. Y es un estudio que sigue después de 60 años, continúa siendo estudiado. Entonces, esa población está totalmente estudiada y ahí es donde se pudo hacer los estudios de insuficiencia cardíaca, de hipertensión. Si ustedes leen cuáles son los criterios de hipertensión, siempre van a busquen ahí, dice criterios de Framingham. De hecho, los criterios de insuficiencia cardíaca se basaron, por eso se llama criterio de Framingham, vamos a ver más adelante. Y viendo cuáles son los síntomas y signos más frecuentes, entonces la disnea o dificultad respiratoria, la sensación de dificultad respiratoria, es el síntoma más frecuente. Posteriormente se agregan a esto fatiga, palpitaciones. Entonces, la clase funcional es cómo percibe el paciente. La insuficiencia cardíaca siempre tiene que haber una alteración estructural diagnosticada por ecocardiografía. Y a partir de ahí, entonces hacemos el diagnóstico de la clase funcional. Yo tengo hipertensión arterial, tengo una disfunción diastólica. Esa es mi patología. Entonces, yo puedo clasificarme como clase 1 de insuficiencia cardíaca. Es decir, no tengo limitación, puedo hacer ejercicio normalmente, no me causa fatiga o palpitaciones. Tampoco. Si un paciente con una alteración estructural del corazón tiene una ligera limitación en la actividad física y esto le causa palpitaciones, fatiga o disnea cuando hace actividad, pero no tiene síntomas de reposo, se lo clasifica de tipo 2, de sobrepago. Cuando hay limitación en la actividad física, tiene disnea en la actividad física o con actividades físicas muy pequeñas, entonces clase 3. Y cuando es incapaz de realizar actividad física porque tiene limitación funcional, en reposo hablamos de clase 4. Habitualmente, estos son los pacientes que se internan por insuficiencia cardíaca. Hoy también ya se habla de una nueva clasificación de la insuficiencia cardíaca, que no lo tengo acá, que es de acuerdo a la fracción de eyección. Hay pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida cuando tienen una fracción de eyección menor a 40%, que es un dato que se obtiene por la ecocardiografía. Cuando estos son los pacientes que tienen mucho más daño y son los pacientes que requieren una medicación y mucho más compleja. Después tenemos los pacientes que tienen ligeramente disminuida, que tienen una fracción de eyección entre 41 y 49%, y los que tienen fracción de eyección normal, que tienen mayor a 50 o más por ciento. Es decir, puede haber un paciente con insuficiencia cardíaca que tenga un corazón con una buena fracción de eyección, con un buen funcionamiento sistólico, sí. ¿Y a qué se debe? A que no puede llenar adecuadamente. Funciona bien para contraerse, pero no se llena adecuadamente. Puede ser, por ejemplo, en un paciente que tenga una pericardiopatía, que tenga algún problema del endocardio, que tenga una disfunción diastólica aumentada, pero sin problemas en la fracción de eyección, en la función sistólica. La insuficiencia cardíaca también fue clasificada por mucho tiempo como izquierda o derecha, de acuerdo a las características de alteraciones clínicas más frecuentes.
La insuficiencia cardíaca izquierda implica un daño del corazón izquierdo. Es por una disminución del volumen minuto y con una congestión pulmonar. Como no puede eyectar todo su volumen, eso hace que se retenga líquido en los pulmones. Entonces, se producía intolerancia a la actividad, puede ser alteración en el intercambio de gases, con lo cual puede haber cianosis, disnea. Ortopnea significa que el paciente tiene disnea, dificultad respiratoria, y tiene que estar sentado, porque acostado no se puede acostar. Entonces tiene que mantenerse sentado para no tener dificultad respiratoria. Disnea paroxística nocturna es la disnea que aparece en un paciente cuando está durmiendo, cuando está acostado, sobre todo en la noche. Y la insuficiencia cardíaca derecha es por la congestión del lado derecho, y esto es la disminución en el retorno venoso, lo cual lleva a la congestión hepática, edema de miembros inferiores, ascitis, si tiene la acumulación de líquido en la cavidad abdominal, anorexia, malestar gastrointestinal. Hoy en día ya no se clasifica como derecha e izquierda, pero esta es una para entender por qué vienen los síntomas que vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca. Hoy muchos de los pacientes vienen con disnea y edema de miembros. Entonces hay componente derecho y componente izquierdo. Entonces a eso se denominaba como insuficiencia cardíaca congestiva global anteriormente. Entonces los síntomas y signos ya hemos visto. ¿Y cuáles son los elementos que pueden llevar al desarrollo de la insuficiencia cardíaca? Ustedes ven acá: infarto del miocardio, alteraciones en la válvula mitral o aórtica, cardiomiopatía dilatada, hipertensión sistémica no controlada, estenosis aórtica, hipertrofia ventricular, miocardiopatía hipertrófica o restrictiva, estenosis mitral. Ustedes pueden ver que acá, por ejemplo, estos se producen por disfunción diastólica y estos por disfunción sistólica. Acá falla en la contracción, acá falla en el llenado, pero con contracción por lo menos inicialmente normal. Entonces, ustedes que ven acá, que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico porque es producido por una amplia variedad de enfermedades cardíacas. O sea, no es que la insuficiencia cardíaca en sí, tenemos que decir insuficiencia cardíaca y tenemos que buscar la causa por una miocardiopatía dilatada, por antecedentes de infarto, por una valvulopatía. Siempre tiene que haber una causa subyacente para la insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca derecha, hepatomegalia, citis, esplenomegalia, incrustación yugular, elementos que se producen y que ayudan al diagnóstico de que la insuficiencia cardíaca está a punto de compensarse, sobre todo en la incrustación yugular, en uno de los elementos y los edemas periféricos del lado derecho. Del lado izquierdo, sobre todo la disnea, en la clasificación funcional de la New York Heart Association. Bueno, y recuerden lo mismo, básicamente en la insuficiencia cardíaca hay elementos que alteran la sobrecarga del ventrículo izquierdo, el volumen, sobrecarga de presión. ¿Cuáles son los factores precipitantes? ¿Qué es lo que aumenta el desarrollo? Yo puedo tener un problema valvular. Yo puedo tener un problema valvular y vivir tranquilamente, hacer actividad normalmente. Pero ¿qué es lo que puede hacer que entre en insuficiencia cardíaca? Que entre a tener disnea rápida, edema, la ingestión de sal y líquidos, el sobreesfuerzo físico, las infecciones es la causa más frecuente, las arritmias, la isquemia miocárdica, la hipertensión no controlada, las infecciones sobre todo respiratorias, la fiebre, la anemia, el hipotiroidismo son factores precipitantes para el desarrollo de insuficiencia cardíaca. TEP significa tromboembolismo pulmonar. El consumo excesivo de alcohol, la insuficiencia renal, fármacos como por ejemplo los AINES, los esteroides, fármacos depresores del miocardio como los beta-bloqueantes,
Y las manifestaciones que vimos, sobre todo la sensación de falta de aire, edema de tobillo, la astenia, son los signos característicos. Anteriormente se hablaba de los criterios de Framingham. Como les dije, Framingham es una ciudad, no una persona, y se buscaban estos criterios si tenía dos de estos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores, se hablaba de que el paciente estaba en insuficiencia cardíaca. No era muy sensible, y esto es otra cosa. La insuficiencia cardíaca, este cuadrito de Stevenson, es un cuadrito que tendrían que tenerlo cuando hagan sus rotaciones, y pueden tener un paciente con insuficiencia cardíaca. Ese paciente puede estar congestionado, entonces generalmente va a ser tibio y seco. El paciente va a estar calentito y no va a tener edemas, no va a estar congestivo, pero puede estar en insuficiencia cardíaca. Es el paciente más light de todo, el paciente que siempre va a salir bien de nuestro paciente. Tibio y húmedo significa que el paciente tiene buena perfusión, está calentito, pero tiene edemas de miembro. Es el paciente que habitualmente internamos y que tiene una muy buena evolución también. El C ya es frío y seco, paciente que tiene mala perfusión, ¿sí? No hay buena perfusión periférica, pero el paciente no tiene edema. Este paciente ya tiene mayor mortalidad, ¿sí? Un 30%. Y el frío y húmedo, que es el peor de todos, el paciente que no tiene buena perfusión y está húmedo, tiene congestión pulmonar, edema, y este es el paciente que tiene una mortalidad por insuficiencia cardíaca muy alta, estamos hablando del 80% de mortalidad. Entonces, este cuadro nos ayudó mucho a nosotros para poder hacer una clasificación rápida y poder definir rápidamente qué tratamiento le íbamos a hacer a nuestro paciente. Bueno, ahí para ver simplemente, la ecocardiografía hoy nos indica, y en este cuadro sencillo se explica básicamente todo lo que corresponde a la insuficiencia y su fisiopatología. Ustedes entienden que existen una gran cantidad de elementos que mantienen la funcionalidad del corazón. Es muy importante entender de que el corazón tiene una función de bomba. Esa función de bomba puede mantenerse cuando hay una reserva, manteniendo ciertos mecanismos compensadores, como son los mecanismos de Fran-Starling, los mecanismos de hormona antidiurética, sistema de angiotensina, sistema nervioso simpático, entre otros. Si nosotros, por algún motivo, tenemos alteraciones que puedan afectar la precarga, la postcarga, la contractilidad, es decir, afectan al volumen sistólico o afectan la frecuencia cardíaca, alteran la funcionalidad, puede ser disfunción miocárdica, alteraciones de la ventilación, perfusión, etc. Esto lleva a alteraciones de los mecanismos de compensación, que en algún momento esa mala adaptación a la respuesta es lo que nos va a llevar a la serie de signos y síntomas característicos de la insuficiencia cardíaca. Eso es lo que básicamente tuvimos en esta primera clase. ¿Alguna pregunta? Entonces, ese paciente con insuficiencia cardíaca va a venir junto a ustedes al consultorio y le va a decir, sí, yo soy un paciente, yo soy Aniceto Esporodaclio Fofonio Ruperto, tengo 78 años, soy hipertenso de hace 20 años, estoy tomando Lotarsan, 50 miligramos cada 12 horas, y desde hace un mes noto que se me hinchan las piernas, los tobillos, la raíz de la pierna, pero a la noche me pasa, pero me levanto 6 veces a orinar de noche. Me levanto muchas veces de noche a orinar, orino más de noche que debería. ¿Sí?
ese paciente le va a estar trayendo una ecocardiografía. La ecocardiografía va a mostrar que tiene una hipertensión arterial, aumento del septum interventricular, en vez de tener menos de 11 milímetros, va a tener 16 milímetros. Es hipertenso hace mucho tiempo, no estaba bien controlado. Y habla de una valvulopatía aórtica, ya dos fenómenos estructurales. Primero la hipertrofia del septum, luego la alteración de la válvula aórtica, que es súper frecuente en los ancianitos, grandes. Y el paciente le dice que se cansa más que antes, porque antes se iba a estar súper y podía traer 5 kilos de galleta en la bolsa, porque la gente para ella es súper guapa y ahora ya no puede, tiene que descansar, entonces ya tiene que abrir ya su biscola antes de llegar a la casa. Entonces, su aperitivo. Entonces, ese paciente ya tenemos el ecocardio y ese paciente lo vamos a definir que tiene una insuficiencia cardíaca. Va a quedar para ustedes un trabajo, la escucharon todo el paciente. Va a quedar para ustedes, para el comienzo de nuestra entrega de la siguiente semana, si este paciente es un paciente con qué grado de insuficiencia cardíaca, en qué clase funcional se encuentra esta insuficiencia cardíaca. Grado significa A, B y C, busquen. Él tiene una fracción, en la ecocardio tiene una fracción de eyección del 42%. ¿Cómo clasificamos según su fracción de eyección su insuficiencia cardíaca? ¿Estamos? Entonces, todas las clasificaciones que ustedes puedan encontrar ante su paciente, que se llama Fofonio Ruperto. ¿Estamos? Así se llama mi perro. Fofonio Ruperto se llama. Y luego se llama PJ Isidoro. Bueno. Independientemente del nombre, no era la palabra, pero sí que quiero que entiendan que este es el paciente que le va a venir en consultorio. Después vamos a hablar del paciente que le va a venir en la urgencia. ¿No? Bueno, tomamos 10 minutos de receso y después continuamos.